Probando, probando. Bueno, ya es viernes en la noche, y por lo mismo estoy haciendo el streaming temprano para dejarlos ir a pistear tranquilos, ya con una buena historia. Les voy a contar esa historia jamás contada. ¿Tiene que ver con motores? Sí, tiene que ver con motores. Y es de mucho interés, bastante buena. Historia de la vida real. Y bueno, aparte de eso, bueno, es una historia bastante larga, así es que pues ya vayan destapando la primer cheve o algo, porque pues bueno, sí va a estar un poco largo la historia. Prometo que es de interés para motores. Van a ver que la información presentada, la historia tiene, yo creo que jamás lo han escuchado, y hay muchos detalles importantes que también seguramente les va a explicar muchas cosas, bueno, cosas relativas a algo muy específico. Bueno, esto sale de un documento que me encontré hace, creo que como unos 20 años, ¿será? Yo creo que sí, fácilmente hace unos 20 años. Estaba yo buscando información de algo que me interesaba para el motor, para mejoras, y di con este documento que es como una tipo biografía, con historia, con explicación técnica, con detalles. No sé exactamente si es una biografía, no sé si es una historia, no sé si es un paper técnico, no sé qué es, pero leerlo es muy agradable. Es una historia que realmente no he vuelto a ver. De hecho, no he vuelto a ver no sé, no me acuerdo dónde lo encontré, siquiera el documento original. En su momento me ayudó a entender bien lo que yo estaba buscando. Lo apliqué en mi vehículo, y luego me he dado cuenta de que esta información realmente no está al público, pues pues la gente cree cosas acerca de esto. Les prometo que acabando la historia van a verlo por ustedes mismos. Van a ver la explicación de algunas cosas referentes a... No quiero spoilearlo, quiero empezar con la intro. También cabe señalar que, bueno, normalmente los en vivos que hago son para hablar con ustedes, para resolver preguntas, para mostrar productos nuevos, para mostrar en qué estamos trabajando, o a veces para tener aquí un tuner y platicar con él. Bueno, hoy vamos a contar una historia. Realmente nunca he estado haciendo un streaming para contar una historia, es que bueno, va a ser la primera vez. Vamos a ver si llega más raza. Yo sé que es temprano, pero bueno, vamos. Igual al rato van llegando y pueden retroceder el video a donde empezó sin problemas. Bueno, pues vamos, para los pocos que ya están aquí esperando, vamos comenzando. La historia se llama ¿qué puedo hacer con este problema? Esta historia tiene una introducción bastante larga, es bastante extensa, pero estaba interesante. Vamos a con ello. Comienza todo con un P-47, ahí lo tenemos en pantalla, es un avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una historia de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial todavía los aviones caza de guerra aún todavía tenían motores a pistones como los que usamos en nuestros vehículos. Digo, en configuraciones diferentes, tecnología diferente, más antigua.
pero a final de cuentas estamos hablando de motores de pistones. Después de la Segunda Guerra Mundial ya se inventó los motores de reacción y todo ese tipo de cosas que ya no, nada que ver. Entonces en esta época de la humanidad, todo estaba enfocado a aumentar la tecnología de los motores de pistones. Tenía que fue a una velocidad vertiginosa. Y bueno, esa es una de las tantas historias de éxito referente a motores de aviones de guerra. Esa historia comienza con un P-47 Thunderbolt, conocido cariñosamente como el Hug. Yo imagino que por la forma que tiene. Hug es como jarra o algo así. Bueno, no sé, le llamaban los pilotos de guerra le llamaban Hug cariñosamente. Bueno, estaba navegando tranquilamente por el cielo brillante de Alemania en una de sus numerosas batallas del día. Este avión en específico ya se había separado del grupo porque ya había terminado la misión, ya se dirigía a casa. Y cuando me refiero a casa me refiero a la base más cercana. Estaban en Alemania, obviamente. Ya iba con poca munición y no precisamente lleno de combustible. Había vuelto a poner el gran motor Pratt & Whitney R2800 a menos de la mitad de la potencia, y para evitar ser encontrado por el enemigo estaba volando a unos 15,000 pies, entrando y saliendo de la parte superior de un cielo nublado que lo ocultaba de la vista de los cazas enemigos la mayor parte del tiempo. Este P-47 Thunderbolt, al encontrar uno de los puntos despejados, el piloto del Hub observó rápidamente que por encima de él, y se sorprendió ver a un par de cazas alemanes, un par de FW-190. De hecho, a ver, vamos a ver si por aquí puedo yo mostrar FW-190. Ahí está, ok. Se encontró con un par de estos aviones FW-190, estaban en su territorio. Él ya venía de regreso, sin munición y con poca gasolina. Había un par de cazas alemanes de este tipo. Estaban a un par de miles de pies por encima de él y aproximadamente a una milla más adelante. Y pensó para él, dijo, ok, no hay amenaza, no hay problema. Pero luego vio a su alrededor y vio el objeto de interés de los FW, que era un B-17 solitario, dejando una estela de humo de su motor número 2 y dirigiéndose a la cubierta del mismo cielo nublado que estaba usando el piloto del Hug. Un B-17, aquí ya lo tengo. Un B-17 es un bombardero, es un avión grande, pesado. Su función es cargar con un montón de bombas, toneladas y toneladas de bombas, y no es precisamente muy ágil. Digo, tiene algo de protección, tiene artillería atrás, tiene un artillero, otra persona está artillando aquí adelante, tiene también un artillero aquí en medio, pero contra dos cazas alemanes iba a ser la cena del día. Entonces era evidente que el piloto del Hug vio que el B-17 no iba a poder llegar llegar al área despejada antes de que los FW lo alcanzaran, los alemanes. Sabiendo que no tenía tiempo que perder, el piloto del Hug accionó el interruptor en la parte superior de su acelerador, un pequeño botón, y simultáneamente empujó los controles de la hélice, el acelerador y el super hasta el tope. Esto es que aumentó la potencia de los motores. También había una palanca para la presión del turbo, del supercargador, y otra para la mezcla también. Empujó todo hacia adelante para aumentar la potencia. Después de esto llegó a un tope y quitó el seguro y siguió empujando la presión del supercargador y del acelerador. Con esto entró a la configuración de potencia de emergencia de guerra, así es como le llamaban,
Era una configuración especial donde daba potencia extra todavía al motor. Entonces el poderoso R2800, el R2800 cobró vida y generó más de 2300 caballos. El piloto del Hug sintió la euforia de la rápida aceleración. Estaba quemando ahora más de 275 galones de combustible por hora, pero sabía que esto no sería necesario por más de unos pocos minutos. Estaba adelantando a los FW-190 y ahora estaban dentro de su alcance, del alcance de la artillería, bueno, de sus armas, de sus 8 ametralladoras, calibre 50. El piloto del Hug hizo una verificación rápida de la ubicación del B-17 y decidió que podía retrasar un poquito más los disparos para así asegurar una mejor oportunidad de hacer más daño. Finalmente el piloto del Hug sintió que no podía esperar más, apuntó a un área justo detrás del motor y apretó el gatillo. Ocho ametralladoras sacudieron simultáneamente el Hug, realizó 3 ráfagas cortas para ir apuntando. La misma ráfaga le fue indicando para hacer la corrección, con un ligero de tirón del timón de la palanca. El piloto del Hug ajustó la puntería y vea la trayectoria del fuego. De pronto vio una pequeña corriente de humo en el avión enemigo, convertirse en llamas, y después se extendió eso rápidamente. El FW-190 líder interrumpió el ataque cuando su piloto eyectó. Eso es que el caza estaba destruido, estaba fuera de combate. Entonces el piloto del Hug maniobró para ver al otro FW-190, pero ya estaba cambiando la dirección, corriéndose a casa. Entonces el artillero de cola del B-17 había sido testigo de todo. Había visto a los FW-190, había visto que estaban acercándose, había llamado la atención de la tripulación del avión. Se pusieron en posiciones y estaban esperando a que se fueran acercando los cazas. Y bueno, una vez que se libraron de los cazas, anunció al resto de la tripulación que muy probablemente acababan de ser salvados por el P-47 que había llegado. Y bueno, aquí lo interesante es que la tripulación del B-17 no lo sabía, pero también le debían la vida a Frank Walker. ¿Quién es Frank Walker? Frank Walker, el hijo número 3 de un banquero de Florida. Frank era el ingeniero de pruebas de Pratt y Whitley, que había desarrollado la inyección de agua que permitió al Hug ganar la persecución y el combate. Aquí Pratt y Whitley es un fabricante de aviones de guerra, bueno, y también de uso comercial, pero bueno, estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos viendo el motor en cuestión, es un Pratt & Whitley R2800. Estos son supercargados, tienen supercargador. Obviamente tecnología vieja de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, estamos viendo que puede generar sus 2300 caballos. Y bueno, este señor Frank Walker realmente no es conocido, no viene en ningún lado. Yo busqué aquí en Wikipedia Frank Walker, no viene en ningún lado, no está aquí. Aquí podría venir poeta, nada, no está, no hay información de él. Y no sé por qué, hay información, hay mucha información escrita, hay documentos, hay todo, está todo, pero simplemente creo que no es famoso, pues, no es conocido. Entonces dar con la información de él, con este documento que yo me encontré, pues realmente yo lo leí y me tuve mucha información de él.
así iniciamos con esta historia, con esta brillante, salvamento y una demostración de lo que podía ser la inyección de agua. Y bueno, tan importante fue la inyección de agua, fue solo una de las muchas contribuciones que Frank Walker hizo al esfuerzo de la guerra, y solo una de las contribuciones aún más numerosas que seguirían en la guerra. Como tributo a Frank Walker, ya que sé que no se volverá a hablar de él, de hecho yo tengo este documento hace 20 años y no he vuelto a hablar de él en ningún lado, ni siquiera me acuerdo dónde lo encontré. Voy a mencionar su biografía de manera muy rápida, así resumido, de manera rápida, para que se quede aquí la historia completa de su biografía, y luego seguiremos con las historias de él. Frank J. Walker nació el 20 de marzo de 1919 en Pittsburgh, Pensilvania. Se mudó con su familia a Florida en 1925. Ahí realizó sus estudios, terminando, hizo solicitudes, quedando en el MIT, donde realizó estudios de ingeniería mecánica, terminando a principios de junio de 1941. Terminando, ni siquiera se quedó a la ceremonia de graduación, ya que manejó directamente a casa para casarse con Judy Woodworth el 12 de junio de 1941. Mientras estaba en el MIT, a Frank le ofrecieron un puesto tanto en Wright Aeronautical así como en Pratt & Whitney, ambas grandes compañías. Su trabajo, una tesis que él tenía sobre la superposición variable de válvulas, había llamado la atención de varios fabricantes de motores, y bueno, él eligió a Pratt & Whitney. Estamos hablando que él ya tenía una tesis de geometría variable de válvulas para motores de aviación. Interesante, ¿no? Habrá que al amor investigar qué tenía por ahí. Estamos hablando de 1941. Antes de 1941. Bueno, por lo que terminando la boda, viajaron al norte hacia el nuevo puesto de trabajo en Pratt & Whitney. Y ahí la compañía se estaba preparando para el inminente conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Estaban ya llegando a la Segunda Guerra Mundial. Frank luego se unió al departamento de pruebas experimentales como ingeniero de pruebas. Su primer trabajo fue en el desarrollo monocilíndrico de la culata forjada de los motores de la serie R2800. Ese es un R2800. Después de los problemas iniciales con su nuevo diseño, la nueva culata entró en servicio y permaneció esencialmente sin cambios durante el resto de la producción del R2800. Después del bombardeo de Pearl Harbor, Frank trató de alistarse al cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos. Nos estaban ya hablando de que estaban en épocas de guerra. Más sin embargo, Estados Unidos todavía no había entrado a la guerra, no entró. De hecho, no entró sino hasta Pearl Harbor, fue donde ya declaró, ahora sí, entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Frank Walker se quiso enlistar en el cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos, con la esperanza de que sus habilidades de vuelo, ya que él ya había sido piloto comercial, o sea, volaba avionetas, pues, en pocas palabras, esperaba que ayudaran al esfuerzo de la guerra. Él era piloto privado desde 1939, por lo cual tenía, pues, a lo mejor unos 3 años de experiencia. El reclutador le dijo: hijo, en primer lugar, si ingresas, serás un soldado regular como todos los demás, sin ninguna consideración especial debido a tu experiencia de vuelo. En segundo lugar, eres muchísimo más útil para nosotros haciendo buenos motores que recibiendo disparos. Muy bien, aquí ya siguen una serie de pequeñas como historias acerca de Frank Walker. De hecho, es una serie de mini historias. Voy a mencionar las más importantes. Aquí voy a mencionar menciona lo que él platicaba que era el ambiente de trabajo. Estamos hablando de una compañía que diseña motores para aviones
caza de guerra y están en la Segunda Guerra Mundial. Él narra un poco de su ambiente de trabajo, su área de trabajo. Cuando él narra que cuando llegó a Pratt Whitney, Craig Parkins era el gerente responsable de lanzar las nuevas versiones del R2800. Tenía la fama de ser un capataz bastante duro, pero bastante duro. Entre comillas, Parkins sembró el terror de los corazones de los ingenieros de pruebas, y algunos de ellos incluso confirmaron que comía clavos en el almuerzo, según comentó Frank. Los ingenieros de pruebas planificaron y supervisaron las pruebas de desarrollo de los motores. También había operadores en las celdas de prueba de motor que manejaban la mayoría o todos los controles del motor, mientras que el ingeniero de prueba y un ayudante tomaban datos y secuenciaban la prueba. Hoy, usando computadoras, un solo operador podría monitorear simultáneamente una docena de celdas de prueba, pero en aquellos días era un poco más laborioso. Esto es literalmente, si lo vemos, esto es literalmente como un Dino, pero para motores de aviones de guerra, donde todo debe ser perfecto y nada puede fallar. Entonces, los ingenieros de pruebas tienen una enorme libertad para buscar soluciones por su cuenta, sin consultar necesariamente a los departamentos de diseño. Si observaban una falla en el diseño de una pieza que no había funcionado bien durante la prueba, bosquejaban una solución y la enviaban al taller de máquinas experimentales. Allí el taller de máquinas de alguna manera se las arreglaba y hacer malabarismos con el corto tiempo disponible para producir la pieza y poder volver a las pruebas, ya que bueno, son épocas de guerra, no había tiempo realmente para desperdiciar. Aquí pasa ahora una pequeña historia sobre una evaluación alemana de un motor capturado. ¿Qué pasó aquí? Un avión fue derribado y quedó lo suficientemente completo para que lo tomaran, lo llevaran a las instalaciones de alemanas. Desmontaron el motor R2800, lo desmontaron y lo analizaron meticulosamente, o sea, los ensamblaron y fueron tomando medidas, haciendo análisis de materiales, todo fue así meticuloso. Los espías aliados que operaban encubiertos en Alemania de alguna manera se las habían arreglado para obtener el informe de todo lo que se encontró y sacarlo de contrabando. Con la minuciosidad típica alemana, cada parte había sido medida y analizada. Los cojinetes de biela maestros eran de particular interés, porque un equipo de Pratt Whitney había trabajado día y noche para desarrollar un cojinete de biela maestro que fuera prácticamente indestructible. Consistía en una coraza de acero recubierta de plata, luego de plomo y finalmente de indio. La plata ofrecía una excelente resistencia a la fatiga. El plomo se humedecía fácilmente con el aceite. Y el secreto aquí era el indio, que evitaba que todo el conjunto se corroyera una vez que el aceite del motor se contaminaba con los ácidos orgánicos que se acumulan durante el uso del aceite del motor. El equipo había pasado incontables horas logrando que el proceso y la producción de materiales y la proporción de materiales correctos. Y la capa final de indio era de vital importancia y una tremenda novedad en el momento. El equipo produjo un cohete tan bueno que el cuerpo aéreo del ejército insistió en que se usara en todos los motores de aviones radiales, independientemente de la marca. Esto es que lograron el objetivo de tener unos cojinetes indestructibles y mandaron a que se colocara esto en todos los motores, independientemente de quién fuera el fabricante. Entonces, cuando Frank leyó el informe, temía que descubrieran el secreto y les diera a los alemanes una ventaja. Cuando finalmente llegó el análisis del cojinete de biela maestro, se alegró de encontrar lo siguiente:
Composición del cojinete maestro: plata 97%, plomo 3%, indio, trazas. Seguramente impureza de fundición. En pocas palabras, desecharon la idea del indio, pensaron que era simplemente una impureza que se había colado por ahí. Ahora vamos con otra pequeña de las historias, y esa es la más importante. Esta es la importante que les quiero contar el día de hoy, esta noche, perdón. La inyección de agua. Bueno, Frank comenta que a principios de 1943 llegó la noticia desde la oficina principal de que se debía encontrar un medio para obtener potencia adicional de los motores existentes, pero no había tiempo para rediseñar ni el motor ni el avión en el que se encontraba. Esto era porque estaban ya, los aviones alemanes les estaban ganando el cielo, eran más potentes. Pratt & Whitney empezó iba a trabajar día y noche para completar el diseño y fabricación del nuevo motor, que era el R4360, pero todavía faltaban años y no se podían instalar en los aviones existentes cuando ya saliera al mercado. Entonces tenían que trabajar en algo para que los aviones actuales tuvieran más potencia y no perdieran el cielo contra los alemanes. El camino más corto hacia la potencia siempre es más presión de múltiple, dado que el P-47 tenía un sobrealimentador turbo que podía producir un exceso de presión en el colector. Ya sabemos de esto, ¿no? Turbos, presión. Excelente. Parecía un buen candidato para obtener más potencia. El problema fue que con la presión adicional del aire, se produjo un calentamiento en la carga de entrada, lo que resultó en una detonación que limitaba la potencia. Predetonación. El PN-42 era el combustible de la más alta calidad y octanaje aprobado por la oficina de guerra en el momento. Era el mejor combustible disponible para la milicia. Obviamente los civiles no tenían acceso a ese combustible tan bueno, y era el combustible disponible para el servicio militar. Pero resulta que, Pratt & Whitney ya estaba obteniendo toda la potencia disponible o posible con el R2800. Esto es que ya estaban a tope, ya habían llegado al tuning máximo posible. Se aumentaban la presión, había preignición, y no solo eso. Perry Pratt fue el ingeniero de proyecto y Frank el ingeniero de pruebas. Él pidió un motor R2800 de las líneas de producción. La única modificación del motor fue un perno hueco más largo para acomodar un segundo accesorio banjo. Ese es un conector banjo, una ruedita. Esto para suministrar agua en la entrada de combustible del sobrealimentador. O sea, inyectar agua en el supercargador. Frank realizó toda la calibración inicial de la inyección de agua, ajustando manualmente la configuración del acelerador, el sobrealimentador, la hélice y la inyección de agua. Una vez que entendió el comportamiento del motor con inyección de agua, Frank presentó los datos al equipo de carburadores, que se puso manos a la obra, diseñó y desarrolló un regulador de inyección de agua y las modificaciones del carburador asociadas. Con esto, Frank obtuvo 2150 caballos la primera noche. Esto fue superior a los 1800 que estaban logrando normalmente, y fue con el único resultado de poder usar una mezcla más pobre en la potencia de despegue. Hasta entonces el motor tenía que funcionar muy rico en la potencia de despegue, esto para evitar la detonación. Ya tenía una presión de turbo definida, una presión de supercargador definida, y al momento donde tenía la mayor carga, que era el momento del despegue, tenían que poner una mezcla más rica para evitar predetonación. Esto, pues, utilizando el combustible para enfriar el motor.
De hecho, estaba funcionando tan rico que estaba produciendo menos energía o menos potencia que la ideal. Esa historia ya no la conocemos, ¿no? ¿Dónde la hemos visto? ¿Dónde la hemos visto? Ok, en experimentos posteriores se aumentó la presión del colector para aumentar la salida del turbocompresor y la potencia aumentó drásticamente. En la última instancia, la potencia máxima alcanzada en la serie B fue de 2800 caballos a 2700 RPM. Estamos hablando de un aumento brutal y salvaje. Esta fue la potencia máxima jamás alcanzada. Y en la serie C fue de 3800 HP a 2800 RPM. La presión máxima del colector jamás registrada fue la asombrosa cifra de 150 pulgadas de mercurio, lo cual equivale a 76 PSI. Esto fue dramáticamente superior a la presión máxima del colector de 49 pulgadas de mercurio, que son 24 PSI. O sea, básicamente estaban trabajando con el combustible de mayor octanaje en el momento. Era combustible para la milicia especial. Estaban trabajando esos motores gigantes con un supercargador a 24 PSI. Y con la inyección de agua lograron subir la presión hasta 76 PSI y aumentar 1000 caballos más. Esto en 1940, en los 40. Ok, la inyección de agua funcionó a reducir la temperatura de entrada del cilindro, lo que atrasó el inicio de la detonación. A medida que el agua se evaporaba en los conductos de inducción del motor, proporcionaban una prodigiosa cantidad de enfriamiento a la carga de combustible debido al calor latente de vaporización del agua. Es todo el calor latente de vaporización. Lo podemos probar si se ponen agua en la mano. Le soplan, van a sentir que está fresco. Y no nada más es la pura sensación. Si lo miden, van a darse cuenta de que bajó la temperatura por debajo de cómo está la temperatura ambiente. ¿Esto por qué? Porque el agua al cambiar de estado líquido a gaseoso, requiere energía. Y esta energía sale de la misma temperatura actual de la que se tiene en el agua. Al momento de evaporarse se pierde la energía y por eso queda más frío, se pierden grados centígrados ahí. Bueno, el motor era notablemente más suave y el interior de las cámaras de combustión permanecería extremadamente limpio, sin carbón ni acumulación de barniz en las coronas de los pistones o las válvulas o los paquetes de anillos. Frank recuerda que no había carbón duro en absoluto. Podías limpiar la parte superior de un pistón hasta el metal desnudo frotándolo con un paño. Los ingenieros alemanes obviamente tampoco se quedaron atrás. Ellos también probaron la inyección de agua. De hecho se llamaba aquí viene el nombre, el Weissersprungzinn, algo así. A ver, vamos a ver si ya lo puse por aquí. A ver, ¿cómo se llama esto? Wassereinspritzung. Weissereinspritzung, que significa water injection. Ok, ellos ya también habían probado con la inyección de agua en sus motores de gasolina, pero con un éxito muy, muy limitado. ¿Por qué? Los alemanes eran muy buenos con la construcción de bombas de alta precisión, con lo que habían perfeccionado ya la inyección directa de combustible para los motores de sus aviones. Básicamente ya tenían inyección directa mecánica en 1940-1950, ¿ok? Y los ingenieros alemanes también estaban inyectando agua, pero directamente a los cilindros. Igual que el combustible, tenían inyección directa de agua. Y dado que el agua no tuvo tiempo de evaporarse y enfriar el aire de inducción,
no se logró una reducción grande de la temperatura de entrada del cilindro y no hubo un efecto grande o muy beneficioso con la inyección de agua. De ahí tenemos que los motores americanos, bueno, y los de todo el grupo, aumentaron su potencia vertiginosamente con inyección de agua, y los alemanes solamente lograron poco, por lo cual pues imaginamos que fue lo que sucedió, ¿no? El que tenga el avión más veloz es el que gana el aire. Ya sabemos cómo terminó esa historia. Ok, Frank se enteró de esto mientras revisaba un informe sobre el motor del avión alemán capturado. El gobierno había especificado un régimen de prueba particular para calificar un motor en potencia de emergencia de guerra. Este fue el nuevo modo que se agregó, fue como el modo turbo, aunque bueno, los motores ya eran turbo, pero este era el modo inyección de agua, donde aumentaba la presión y tenía un tuning diferente. Cuando había inyección de agua, le llamaban potencia de emergencia de guerra. Esta fue una calificación más alta que la potencia de despegue y generalmente asumió una inyección antidetonación, o sea, inyección de agua. Primero el motor se hizo, la prueba se hizo, que el motor se hizo funcionar durante 5 horas, en ciclos de 5 minutos, alternando entre War Emergency Power, o sea, y en un ralentí rápido. O sea, básicamente 5 horas de aplicar potencia de emergencia de guerra, y luego crucero, potencia de guerra, crucero. Luego se hizo funcionar durante 2 horas y media a una potencia de emergencia de guerra constante. O sea, esto era a máxima potencia con inyección de agua por 2 horas y media consecutivas. El gobierno pensó que esta era una prueba difícil, pero Pratt & Whitney ya había hecho funcionar sus motores de forma rutinaria durante 100 horas consecutivas en modo máxima potencia, en modo War Emergency Power. Entonces las 7 horas y media exigidas por el gobierno pues realmente no eran ningún detalle, no eran ningún problema. Ya dominaban bien la inyección de agua. Y bueno, a pesar de la facilidad con la que el motor pasó esas pruebas ordenadas por el gobierno, Frank recuerda que el 10 de mayo de 1945, con particular claridad, la prueba se había programado con meses de anticipación. Un representante del gobierno iba a estar presente para revisar y corroborar, y la prueba tenía que completarse a tiempo. El equipo de prueba estaba en medio de las 5 horas de intervalos de 5 minutos. Ya estaban ahí en el laboratorio, estaban observando las pruebas, ya estaban a la mitad del intervalo de 5 horas. Y durante uno de los intervalos de ralentí, o sea, de crucero, Frank corrió el teléfono para llamar al hospital de Hartford y se enteró de que acababa de convertirse en el orgulloso padre de Frank J. Walker Jr. Cuando el testigo del gobierno se enteró de esto, dijo: ustedes sigan sin mí, esto es demasiada confusión. Motor encendido, motor apagado, nacimiento de bebés, ruido, humo, fuego. Y con eso salió de la sala de prueba, ya que sabía de antemano que la prueba la había pasado sin problemas. Hablando del sistema de inyección de agua, las pruebas iniciales, cuando se empezó a implementar, aquí van datos muy importantes. Hablando del sistema de inyección de agua, las pruebas iniciales se realizaron con agua de grifo del suministro de agua municipal de East Hartford. O sea, era agua de la llave, era lo que se inyectaban a los motores, y era con lo que se habían logrado las potencias vertiginosas. Hasta ahorita hemos estado hablando de inyección de agua. ¿Se han fijado en eso? No hemos mencionado la otra palabra que a todo el mundo nos gusta, no se ha mencionado todavía. Hemos estado mencionando inyección de agua. Más tarde se ponderaron las pruebas del vuelo y se revisó que el agua en las temperaturas de los cielos de Alemania podría llegar a congelarse, por lo cual se agregó alcohol como agente anticongelante. Se probaron 3 alcoholes:
etílico, metílico e isopropílico. Cuando se iban a hacer esas pruebas, mandaron el alcohol etílico. Bueno, mandaron los tanques de alcohol, y junto con el carro de tanque de alcohol etílico llegaron agentes del Tesoro de Estados Unidos e instrucciones muy específicas de que el motor no debía funcionar sin la presencia de un agente del Tesoro. Después de un par de semanas, los agentes del Tesoro se retiraron de la oficina de ingeniería, donde tomaron café, coquetearon con las ayudantes de ingeniería y las secretarias. Descubrieron que nadie estaba interesado en beber su alcohol. Eso es porque habían mandado un tanque de alcohol etílico y pensaron que le iban a dar mal uso. Lo revisaron y bueno, estaban cansados ya del calor, el ruido y la confusión de la celda de prueba. Bueno, en las pruebas se descubrió que se requería una mezcla de alrededor de 50% de alcohol etílico para evitar que el agua se congelara a gran altura. ¿Sí guachan el dato? Se ocupa una cantidad de 50% de alcohol etílico para evitar que el agua se congele a alta altura. Alcohol etílico, 50%. En agua de llave. Una vez que se completaron las pruebas con el alcohol etílico, se realizó una prueba similar, una batería similar de pruebas con el alcohol metílico, o sea, metanol. No hubo diferencia entre esos dos alcoholes. En camino a casa para la cena, Frank no consideró ni siquiera hacer pruebas con el alcohol isopropílico, pensando que alcohol es alcohol, ¿no? Además, las pruebas de etanol y metanol habían arrojado resultados idénticos. Y bueno, más tarde esa noche comenzó a sentirse culpable por no completar la batería de pruebas con el alcohol isopropílico y regresó a la celda de pruebas para comenzar la última de las pruebas en la noche. Para su total asombro, Frank ni siquiera pudo obtener potencia de despegue cuando usaba el sol isopropílico. El motor funcionó terriblemente, fallando, escupiendo, temblando y arrojando llamas de 10 metros de largo desde las chimeneas de escape. A medianoche, Frank desistió de haber llegado a la conclusión de que el alcohol isopropílico era inútil. Tenemos 3 alcoholes, solamente 2 de ellos funcionan y funcionan idéntico. Y su función es para evitar que el agua se congele, nada más. Ya se habían logrado la potencia máxima con agua de llave. La inyección de agua se implementó y tiempo después, otro día, a las 8 a.m. sonó el teléfono de Frank. Era su jefe, Bill Kloss. W.J. Kloss fue llamado Bill Kloss rebotando por sus empleados debido a la forma en que caminaba como un resorte a su paso. Pequeño dato. Bueno, Kloss dijo: hay un C-54 afuera esperando para llevarme a Europa, donde están a punto de dejar en tierra a toda la flota de P-47s. Estamos hablando de estos aviones. Toda una flota de P-47 están a punto de dejarlos en tierra. Los pilotos tienen miedo de usar inyección de agua porque cada vez que lo hacen, el motor explota. No tengo ni un minuto que perder. Dime cómo te fue en la prueba de alcohol. Frank relató rápidamente la historia del miserable fracaso del alcohol isopropílico. Frank salió hacia Europa. 2 días después, Frank recibió otra llamada telefónica de Kloss desde Europa. Nadie recibió una llamada telefónica de Kloss, que acababa de regresar de Inglaterra. Allá en Inglaterra, bueno, cuando llegó a su llegada, ahí lo recibió un general y un grupo completo de coroneles, mayores y tenientes que querían saber: ¿qué diablos vas a hacer con esos motores P-47? ¿Qué vas a hacer? Los dijo, tenía imagínense esa escena, ¿no? Vaya bajando del avión, ya tenía toda la comitiva de los más altos cargos y niveles por un problema crítico de guerra, y le preguntan qué diablos va a hacer con esos motores.
los respondió con una pregunta: ¿qué tipo de alcohol están usando? A lo que respondieron que ¿qué diferencia hace eso? ¿Qué diferencia hace eso? Ladró el general. De manera típicamente militar, el general se dirigió al coronel, el coronel al mayor, el mayor al teniente y el teniente al sargento técnico, cada uno repitiendo la pregunta de Kloss. El sargento técnico dijo: alcohol descongelante, señor. ¿Qué tipo de alcohol es ese, sargento?, bramó el general. Isopropílico, señor, dijo el sargento técnico. Bueno, ahí está su problema, general, dijo Kloss. Debe usar una mezcla de alcohol etílico o metílico. El isopropílico simplemente no funcionará. Frank no lo sabía en ese momento, pero el alcohol isopropílico no funcionaría porque estaba enriqueciendo demasiado la mezcla. Se había agregado alcohol al agua en cantidades suficientes para evitar que se congelara, alrededor del 50% por volumen. Cualquier material inflamable tiene una cantidad mínima y máxima que se puede mezclar con el aire y aún así arder. Esas cantidades se denominan límite explosivo inferior, o LEL, y límite explosivo superior, o WEL, respectivamente. Mientras que las mezclas de alcohol metílico y etílico estaban por debajo del LEL de cada compuesto, la mezcla de alcohol isopropílico no lo estaba. Eso se traduce a que en 50% que el metanol o el etanol también pasa por las cámaras y pasa por todo lado y no se consume. O sea, así como entra, así sale. En cambio, el isopropílico, ese se estaba encendiendo y estaba provocando como resultado estaba el alcohol isopropílico intentaba quemarse, lo que hace que la mezcla fuera demasiado rica para funcionar bien, e incluso hasta el grado de hacer estallar un motor. ¿Esos datos también le suenan? ¿Le suenan algo? Interesante, ¿no? Bueno, una prueba interesante que Frank realizó junto con el desarrollo de la inyección de agua se denominó prueba de ahogamiento. Aquí la cantidad de agua se incrementó más allá de lo necesario para suprimir la detonación. O sea, empezaron a inyectarle agua a lo salvaje. Eventualmente la cantidad de agua se incrementó hasta el punto en que salía agua de la mitad de los cilindros, pero el motor seguía funcionando. Finalmente, con todo esto, la potencia empezó a reducir. Finalmente, cuando la potencia se redujo a unos 600 caballos, se terminó la prueba. No hubo efectos nocivos para el motor. Llegado a este punto, lo que he contado, yo no quiero sacar conclusiones, no le estoy diciendo que, o no estoy poniéndoles conclusiones enfrente de ustedes. Esa es historia real. Esta fue la persona que se encargó de implementar la inyección de agua en motores supercargados y encontró varias cosas muy interesantes. Todo esto ya fue relatado aquí. Ustedes saquen sus propias conclusiones. En el mismo documento que yo tengo hay más historias como estas. Hay otras historias más de éxito relacionadas con Frank Walker, como pruebas de octanaje de combustibles, una pequeña carrera de orgullos por ver quién tenía el motor más potente disponible, ahí en Pratt & Whitney. También 14 patentes de inventos y tecnología, los cuales también podría estar comentando en este video, pero realmente la parte que les quería contar ya fue contada. Lo que quería contarles ya se contó, ya está ahí para ustedes. Y bueno, terminamos con un postdata. Frank y Judy se mudaron a Palatka, Florida, en 2004 para vivir cerca de su hijo mayor y su esposa. Frank murió el 11 de marzo de 2007.
siempre que se le preguntó a Frank cuáles habían sido sus mayores contribuciones y logros en su vida, respondió rápidamente y con seguridad: casarme con Judy Woodward y la inyección de agua. Muy bien, hay muchos datos importantes aquí en esta historia. No sé si es una biografía, un paper técnico o qué es. También ya no he vuelto a encontrar ese documento. Igual lo que les acabo de contar lo pasé hice un resumen y lo pasé a español. Igual lo puedo poner a disposición de ustedes para que lo lean. Súper interesante, súper bueno esto. Y es la historia jamás contada. Realmente esto no se ha contado, no se dice. Y me parece a mí muy importante comentarlo. Después de 20 años de que me entero de esto, lo quiero aquí poner para ustedes. ¿De acuerdo? Y una disculpa, la historia larga, pero siento que tiene que decirse. Y bueno, a lo mejor este video les va a servir a los que no estuvieron presentes. Hay muy poquita gente, también no quería hacerlo muy temprano, por lo regular apenas iría empezando a esta hora más o menos. Ahora esta vez lo adelanté para que estuviera más temprano y primero. Lo bueno es que se queda aquí el video para que lo vean. Y bueno, buenas noches tengan todos. Era un en vivo para contarles una gran historia con muchos datos importantes. Y bueno, nos vemos en el siguiente en vivo. Saludos.